El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra el vez, peso que baja ya ni se ve. y la democracia no puede crecer, Si la corrupción juega ajedrez. a nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos francés? Bupale. Bupale. Muy buenas tardes, familia de Radio Caracas Radio. Como todos los lunes, sean bienvenidos a este su programa Contigo. Contigo, Juan Miguel Mateus. Contigo, Primero Justicia. Estamos ya en diciembre, entra el mes de mayor esperanza para el corazón humano, para el alma humana. A pesar de los pesares, a pesar de Nicolás Maduro, a pesar del socialismo, a pesar del marxismo, a pesar del sufrimiento, hay razones profundas para cultivar la esperanza, para contemplar la esperanza, para encontrarnos con lo más trascendente de la existencia humana, y todo eso se simboliza en el mes de diciembre, en la venida a la tierra del Niño Dios, que viene a redimir al género humano. Una redención, vale decir, contra la cual nada puede Nicolás Maduro, contra la cual nada pueden los arrogantes de esta tierra, contra la cual nada pueden hacer quienes tienen un poder efímero, valga la redundancia. Como siempre, tenemos que dar mérito a quienes mérito merecen, porque hacen posible que en tiempos de dictadura este programa entre en su hogar, este programa rompa el cerco comunicacional, el monopolio comunicacional de Nicolás Maduro. En primer lugar, a Radio Caracas Radio, ventana de libertad, ventana de verdad, ventana de dignidad. En la dirección general de la estación, don Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción de este espacio, la siempre paciente Selene Pérez. En los controles, nada menos y nada más que el maestro César González. En la conducción, su servidor, diputado Juan Miguel Mateus, de Primero Justicia, pero aquí el protagonismo es suyo. El protagonista es usted, y sobre todo, la protagonista es usted, que está escuchando en la cola del carro, mientras va de un lugar a otro, mientras va a los colegios, mientras está cocinando, mientras está haciendo lo que sea. Pues ustedes son los protagonistas. Son protagonistas para decir eso que tienen entre pecho y espalda, y por eso se pueden comunicar con nosotros al 212-482-9750, por la mensajería de Dilo al 3456, en Twitter y en Periscope, @RCR750, y desde cualquier lugar de la bolita del mundo nos pueden ver por www.radiocaracasradiorcr.tv. Escuchábamos a Juan Luis Guerra, porque el costo de la vida sube otra vez. En términos técnicos se llama hiperinflación. En términos coloquiales, de a pie, del venezolano de a carne y hueso, es eso, el costo de la vida que sube otra vez, y de manera especial cuando se avisoran las fiestas de diciembre. Por eso hemos querido contactar al diputado José Guerra, no sé si ya lo tenemos en línea, si ya está en línea,
porque la semana pasada, de una manera irresponsable, Nicolás Maduro aumentó el sueldo mínimo, el salario mínimo, y eso no es un guiño a los trabajadores, no es un gesto para con los trabajadores, sino exactamente lo contrario. Aumentar irresponsablemente el salario mínimo en estas circunstancias de devastación de la economía es destruir el poco salario que tienen los trabajadores en Venezuela y por lo tanto destruir el ingreso de la familia venezolana, y eso es a propósito. Para conversar sobre eso, les decía, tenemos al diputado José Guerra en línea, diputado de Primera Justicia y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. Diputado José Guerra, ¿qué pretende Nicolás Maduro con ese aumento del salario que ya es sal y agua? Buenas tardes, diputado Mateo, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Bueno, yo creo que el trabajador evidentemente quiere que le aumenten el salario, pero quiere que le aumenten el salario en términos de capacidad adquisitiva, no que le den papelillos con los cuales no comprará absolutamente nada. De manera tal pues que el gobierno que lanzó un plan el día 17 de agosto, según el cual el Bolívar se iba a fortalecer, se llamaba Plan Revaluador. Bueno, lo que ha significado es una depreciación de la moneda, un incremento brutal de los precios, y hoy el trabajador está peor que lo que estaba hace 100 días. Entonces, un aumento salarial hecho de esta manera, sin tener los recursos, claramente se va a traducir en un proceso de mayor inflación, porque las fuentes de financiamiento no inflacionarias claramente no están presentes. Un gobierno que no está recaudando impuestos, no está exportando petróleo, no se puede endeudar en términos de moneda extranjera, le queda una sola variable para cubrir ese gasto, que es la emisión de dinero inorgánico, que es el Banco Central, que es lo que está destruyendo, acabando con la estabilidad de la moneda. Entonces el trabajador tiene más plata hoy, más billetes, más papeles, papelillos, pero con los billetes compra menos. Para tener una idea, cuando se hizo el aumento salarial, los 1.800 bolívares equivalían a $30, hoy equivalen a $15. O sea, por la mitad se redujo, o a la mitad se redujo el poder adquisitivo en términos de moneda extranjera del salario del venezolano. Ahora, estamos entrando en diciembre, diputado José Guerra, y no solo ese esquema, esa estructura, ya ese problema estructural de la hiperinflación en Venezuela sigue teniendo sus efectos, sino que Nicolás Maduro es como alguien que le echa gasolina a un incendio, que le pone más leña al fuego. Tradicionalmente, ¿cómo ha sido el comportamiento económico del régimen en los últimos años y qué es lo que se vislumbra para enero? Porque antes se decía que diciembre era como una gran borrachera y en enero venía la resaca, pero es que en diciembre no se vislumbra que va a haber borrachera, más bien va a haber más penuria, más necesidad en el bolsillo de los venezolanos. Bueno, vamos a ponerlo en esta perspectiva. El salario del trabajador va a empezar ahora que va a regir, va a recibir 4.500 bolívares mensuales, más 3 meses de bono, serían 13.500 aproximadamente. Ahora saquemos la cuenta de algunos productos. Un cartón de huevo, 1.200 bolívares. Un kilo de carne, 3.500 bolívares. Un kilo de queso, 1.300 bolívares. Ya en 3 productos se fue literalmente el salario del trabajador. Para no decir, para comprar harina de maíz, para hacer las hallacas o la carne, eso no existe. Entonces, la economía va a cerrar este año, 2018, con una caída muy significativa. Ya el diputado Ángel Alvarado informó esta semana pasada que la economía en los años de Maduro ha perdido 53% de su tamaño. Es como si el mapa de Venezuela lo cortáramos por la mitad. Y para el año que viene, dada y estamos esperando el cambio, porque esto se produzca el cambio, trabajando por el cambio, si Venezuela quiere salir de esta tragedia en que está hoy, tiene que generarse un cambio. Porque lo que estamos anticipando para el año que viene de permanecer el régimen en el poder va a ser más difícil todavía para los venezolanos.
Entonces hay que apurar ese cambio y se está trabajando en ello por la vía democrática, constitucionales, para que se genere, porque si no la destrucción va a continuar. Es importante, diputado Guerra, que sepamos poner en el contexto la hiperinflación venezolana en el siguiente sentido. La hiperinflación que hay en Venezuela es tan estructural, es tan voraz, que no solo se devora los bolívares, sino también se devora la moneda extranjera. No hay moneda de calidad, no hay moneda fuerte que resista el aluvión hiperinflacionario de Nicolás Maduro. Si usted tiene dólares, pues los costos son a referencia de dólar y la hiperinflación se come los dólares. También ocurre con los euros. Y eso lo digo porque quizás el régimen pensó que con la diáspora que hay en Venezuela iba a venir un gran influjo de remesas que iban a oxigenar la economía. Y hoy resulta que hay 3 millones de venezolanos en el extranjero que aún enviando remesas no pueden mejorar las condiciones de vida de sus familiares porque esas remesas en moneda extranjera son devoradas por la inflación, la hiperinflación de Nicolás Maduro. ¿Cómo estamos con la cuestión de las remesas? ¿Cómo está eso en el contexto de la destrucción económica de Venezuela? ¿Y cuánto ha oxigenado o no la economía nacional? Bueno, la remesa se calcula que están entrando unos entre 1.500 y 2.000 billones de dólares de los al año. Sí, al año. Estamos hablando de gente que manda 50, que manda 200, 300 o más. El problema está que esas remesas no están entrando por los mecanismos ordinarios, ni van a entrar por los mecanismos ordinarios del sistema bancario por una razón muy sencilla. Porque nadie va a vender sus dólares al tipo de cambio de 151 que se radicó en el día de ayer, cuando lo puede vender por 550 que está el dólar hoy. Entonces, nadie va a sacrificar su remesa para ponerle en el banco a una tasa de cambio exageradamente baja. Ciertamente están entrando dólares, no hay duda, pero son transacciones privadas que no están llegándole al gobierno y el gobierno ha hecho todos los esfuerzos, ha hecho todo lo que estaba a su alcance para tratar de pegar en las manos esa remesa y no ha podido hacerlo. Y no ha podido hacerlo y yo creo que es difícil que lo haga porque si yo tengo un sobrino en el exterior o un hijo y él me manda $500, a mí $100, que es lo que se está usando ahorita, la transacción más frecuente, $100, entonces ¿qué es lo que hace él? Él busca a alguien que se lo compre aquí en bolívares y me da a mí 50.000 soberanos, pero los dólares se quedan afuera, no entran, porque no van a circular por el mecanismo bancario ordinario, que es lo que debería ocurrir, sencillamente porque si él lo vendiese por el banco o por las casas que hacen aquí el cambio, en lugar de los 50.000 soberanos le van a dar 15.000. Entonces no tenía sentido. Entonces no va a entrar remesa por ese lado, porque la distorsión que ha creado el gobierno con el control de cambio impide que los dólares entren por los mecanismos regulares. 2 preguntas finales, porque tenemos que ir al corte en breve, diputado Guerra. Hoy hubo una rueda de prensa desde la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. ¿Qué se refirió al país? ¿Qué se denunció? ¿Qué se dio a conocer? Bueno, se explicó el alcance de las medidas. Nosotros apoyamos que el trabajador gane más y tenga mayor poder adquisitivo. Pero lo que no nos parece, y no estamos de acuerdo, es que ese aumento salarial se pague con papelillos del Banco Central, y esos papelillos generan inflación y devaluación de la moneda. Fíjense, cuando se anunciaron las medidas del 17, el dólar estaba en 520 bolívares por dólar, ya está en 580 ahorita, y buscando los 600. Entonces, causó un efecto de devaluación de la moneda. Estamos hablando de que esta cantidad de bonos que se están pagando, nosotros somos partidarios de un sistema de transferencias directas a la gente y que la gente no tenga que recibir o inscribirse en un carnet de la patria para poder obtener un estipendio que dé el gobierno, sino queremos que haya puestos de trabajo, inversión para que haya empresas y empresas para que contraten trabajadores y el trabajador pueda decidir con sus ingresos libremente qué come, cuándo come y en la cantidad en que come. Hombres libres, autodeterminados, en lugar de siervos del Estado como son ahorita. Y el día de mañana tenemos en la Asamblea Nacional, diputado Guerra, un debate sobre precisamente el fracaso de las medidas económicas recientes de Nicolás Maduro. ¿Qué se puede adelantar sobre eso?
Bueno, ese va a ser un debate ya más completo. Yo creo que hay que evaluar ya no solamente las medidas del día 29, sino todo lo que se anunció el 17 y hacer la autopsia de lo que se prometió y lo que finalmente estamos viendo, que en lugar de mejorar la crisis, la ha agravado. Bueno, muy bien. Fue el diputado José Guerra. Muchísimas gracias, diputado Guerra. Saludos. Como siempre, por tus atenciones. Sabemos que además estás en un trabajo muy intenso por las parroquias caraqueñas. Tú eres diputado por San Pedro, por Santa Rosalía, por El Valle, por Coche, y estás en contacto permanente con tus electores, pero además, como siempre, presto a estar compartiendo con los medios de comunicación. Lamentablemente, el salario es un derecho constitucional. Nuestra Constitución establece que los venezolanos tenemos derecho a un salario digno, a un salario de calidad. Y un salario digno, un salario de calidad, es una condición necesaria para la justicia social, es decir, para que pueda haber un crecimiento armónico de todas las personas en todos los ámbitos dentro de la sociedad. Pero con el modelo que impera en Venezuela, no puede haber salario de dignidad, no puede haber salario de calidad y por lo tanto tampoco puede haber justicia social. Queda claro que desde el punto de vista real, aquí en poco o nada importan los trabajadores y está ocurriendo con estos falsos revolucionarios lo que sería el drama de todo marxista. Todo marxista se ve inmerso en una cosa que se llama lucha de clases. Pero estos que hoy gobiernan con Nicolás Maduro, que hoy destruyen al país, se han desclasado, porque ellos no pertenecen a las clases que en teoría justifican el accionar de la revolución, pero lo que han hecho es traer desgracia para el país, penuria para el país. En definitiva, es una gran hipocresía la revolución que engendra unos burgueses que están en el poder. Vamos a ir al corte en este su programa contigo. Salimos del aire con Juan Luis Guerra y vamos a volver cuando se van a cumplir 4 meses del secuestro del diputado Juan Requesens con el doctor Joel García, abogado de la causa. Ya regresamos. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bupale, bupale, no me cierres. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza en
Estamos de regreso en este su programa contigo Juan Miguel Mateus, contigo Radio Caracas Radio, contigo Primero Justicia, con las luchas de Venezuela, con las luchas de la sociedad democrática en nuestro país, que se va a liberar y va a reencontrar el camino del progreso, de la justicia social en libertad, el camino de la dignidad para cada venezolano, para cada venezolana, para cada familia, para cada hijo de esta patria. Pues todo eso debe ser considerado en diciembre, que es mes de esperanza. Y hablando de esperanza, hablando de testimonio de sufrimiento, pero también de testimonio de esperanza, tenemos que referir al diputado Juan Requesens. Esta semana se cumplen 4 meses largos, 120 días de su secuestro. Sigue allí tras las rejas, es inocente, no debe estar apresado, no debe estar secuestrado, pero tenemos noticias de ese parapeto judicial, porque no es un juicio, no es una causa lo que en este momento cursa ante los tribunales de la República respecto del diputado Requesens. Para ello tenemos al doctor Joel García, abogado del diputado Requesens. Doctor García, buenas tardes y bienvenido a Radio Caracas Radio. Buenas tardes, diputado Mateo. Buenas tardes a toda tu audiencia. Y así como usted lo dijo en su introducción, estamos en presencia de un parapeto judicial. ¿Tenemos alguna nueva noticia respecto de lo que ocurre ante el tribunal, de lo que ocurre en el supuesto expediente? ¿Hay algo de lo cual o sobre lo cual tenga que prestar atención el pueblo de Venezuela? Bueno, sí, capaz. Después de 111 días de no dar despacho, el espurio tribunal que lleva la causa del diputado Juan Requesens, pudimos obtener copia de la acusación y donde vimos que el diputado Requesens está siendo acusado por los mismos delitos que fueron imputados, 7 delitos que se le imputan y se le presentan al Ministerio Público, como son el terrorismo, la traición a la patria, asociación para delinquir, posesión ilícita de armas de fuego, instigación pública y homicidio frustrado de la persona del presidente de la República y de funcionarios militares que se encontraban en ese acto el 4 de agosto del presente año. Igualmente podemos conocer que esa acusación en un país de Estado de Derecho no pudiera pasar, no resiste pues el menor análisis, y la consecuencia inmediata sería la libertad del diputado Juan Requesens. También tenemos que fue fijada la audiencia preliminar para el 18 de diciembre del presente año, una fecha que esperemos que se dé esa audiencia, y una vez que escuchen los alegatos y los argumentos de la defensa y vean que esa acusación no tiene ningún pronóstico favorable de condena, el diputado Requesens debería salir en libertad. Ahora, ¿qué es exactamente una audiencia preliminar? Con independencia de la injusticia de lo que está ocurriendo en el caso del diputado Requesens, con independencia de la absoluta inobservancia de los modos del debido proceso que dice el Código Orgánico Procesal Penal, ¿qué es una audiencia preliminar? ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué no debería ocurrir? ¿Qué esperar además de aquello que en teoría está fijado para el día 18 de este mes? Si llegase a concretarse esa audiencia para el 18, y tomando en cuenta que entre las víctimas está el presidente de la República, y que se dé por notificado y se hiciera presente en esa sala de audiencia, o bien delegara en el Ministerio Público su representación, la audiencia preliminar no es más que para depurar el proceso. Allí el juez tendría que ver si existe verdaderamente un pronóstico favorable de condena en contra de Juan Requesens, y de no serlo así debería decretar el sobreseimiento del diputado Juan Requesens. Si estuviésemos en un Estado de Derecho, o si ese juez fuese independiente, imparcial, mira, con toda seguridad le digo que Juan Requesens sale en libertad ese 18 de diciembre de concretarse esa audiencia, puesto que no hay elementos de convicción, no hay ningún tipo de elementos que señalen que Juan Requesens es autor o partícipe de ese hecho. En esa audiencia se va a discutir si se admite o no esa acusación. De no admitirse, lo que opera el derecho de sobreseimiento, y de admitirse van a ordenar el pase a juicio, el juicio oral y público.
Ahora, es importante, doctor García, que nos refieran si la defensa ha tenido contacto con el diputado Requesens. Durante muchos meses, muchos días largos, se le privó al diputado Requesens del ejercicio de parte de su ejercicio del derecho a la defensa, que es tener asesoría judicial, estar asistido por los abogados de confianza. Entiendo que han podido tener acceso a él, pero todavía en condiciones irregulares que no significan en modo alguno que se estén observando los derechos constitucionales del diputado Requesens. En absoluto. En 118 días que tiene el diputado Juan Requesens el día de hoy, son 5 veces y 5 oportunidades que hemos podido tener contacto con él. Hoy fue uno de esos días, hoy fue el 5º día que pudimos acceder a él. Por supuesto que en ningún momento se puede considerar que el hecho de que no hayan permitido verlo ahora en este último mes quiere decir que Juan Requesens no ha sido víctima de la violación de derechos humanos. El simple hecho de no contar con un debido proceso, eso es más que demostrativo de que a Juan Requesens se le ha violado todo y cada uno de los derechos fundamentales que él tiene. Basta ver la forma como fue aprendido de no se le respetó su inmunidad parlamentaria. Juan Requesens lo pudimos ver el día de hoy, fortalecido, bastante fuerte, convencido de que la única forma de que Venezuela cambie es con otro tipo de gobierno. Bueno, muchísimas gracias, doctor García. Entiendo que además para el día de hoy tienen prevista otra declaración a los medios de comunicación por la tarde para dar cuenta detallada de cómo es el estado del proceso y la violación de los derechos del diputado Requesens, para que el país sepa y esté al tanto de cuál es el estado del arte al día de hoy, pero también qué esperar y qué se puede prever para el día 18. Muchísimas gracias, doctor García, por atendernos, por estar aquí con nosotros. Ya vamos a ir al corte. Tenemos prevenido al diputado Juan Pablo Guanipa, quien hoy dio unas declaraciones en nombre del partido Primero Justicia, pero antes de ir al corte creo yo importante rescatar las palabras del doctor Joel García, abogado de Juan Requesens, respecto de la fortaleza que muestra nuestro queridísimo amigo y diputado de la República. Juan Requesens es hoy una prueba fehaciente, una prueba clara del ímpetu del espíritu humano, de la fortaleza del espíritu humano. No han podido doblegarlo, no han podido quebrantarlo en su ánimo, y esa fortaleza que hoy muestra Juan Requesens, el diputado Requesens, está animada por las luchas del pueblo de Venezuela, por las luchas de los factores democráticos, por las luchas de la Asamblea Nacional, por las luchas de su familia, por las luchas de su partido, pero a su vez, no solo está animado por todo aquello, sino que también es fuente de inspiración para un país que se quiere liberar. La historia es rica en ejemplos de personas que han estado tras las rejas, tras los barrotes en tiempos de dictadura, y luego se convierten en referentes morales, en referentes democráticos, en referentes de construcción de justicia, de construcción de libertades. Y creo que eso es lo que está haciendo el diputado Juan Requesens al día de hoy. No debería estar preso, está secuestrado, privado ilegítimamente de su libertad, violentado en todos sus derechos, sin observarse el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exigió su liberación, que se le permitiese además el reinsertarse sin dilaciones en el ejercicio de su función parlamentaria, que ha hecho responsable al Estado venezolano en cabeza del Ejecutivo de su vida personal y de su integridad personal. Pues esa es la situación en la que está Juan Requesens, pero creo que se está cultivando allí una referencia ética para Venezuela en la hora presente y en la hora futura, cuando llegue la reconstrucción y la transformación de esta patria. Esto es contigo Juan Miguel Mateos. Vamos a ir al corte, nos vamos con Juan Luis Guerra y ya vamos a regresar con el diputado Juan Pablo Guanipa. Y ahora el desempleo, a nadie le importa, no, ni a la Mitsubishi, ni a la Chevrolet. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR
750 AM. Es la 1:28. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en su programa contigo Juan Miguel Mateus por Radio Caracas Radio. Mientras contactamos al diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, y eso no podemos olvidarlo porque es gobernador electo del estado Zulia, tenemos que ir refiriendo algunas ideas, algún tema que es clave, que es propicio para la discusión pública en Venezuela y para la lucha democrática. Y ese tema importante que debe irse perfilando desde ahora es el 10 de enero del año que viene, de 2019. Y para ir a eso, mientras contactamos a Guanipa, tenemos que lograr profundizar hasta los fundamentos. En octubre de 2012, Hugo Chávez Frías fue electo presidente para cumplir el periodo presidencial 2013-2019. Es decir, tomaría posesión de la presidencia de la República el 10 de enero de 2013 y entregaría la banda presidencial el 10 de enero de 2019. En medio de eso, pues falleció Hugo Chávez y fuimos a una toma de posesión inconstitucional por parte de Nicolás Maduro. Luego se fue una cuestionada elección presidencial y a Maduro, de manera cuestionada, se le puso en el poder para que culminara el periodo presidencial de Hugo Chávez. Es decir, en el mejor de los casos, aún teniendo legitimidad de origen, Nicolás Maduro tenía que terminar el periodo constitucional de Hugo Chávez en el 10 de enero de 2019. Ha pasado todo lo que ha pasado, ha corrido toda el agua que ha corrido, y resulta que al día de hoy en Venezuela no hay presidente electo. Nicolás Maduro no es presidente electo
porque el pueblo de Venezuela, la Asamblea Nacional y la comunidad internacional hemos desconocido, no solo rechazado, sino desconocido los resultados electorales o los resultados de la farsa supuestamente electoral del 20 de mayo, con lo cual esos resultados no vinculan a nadie. Pero es que además de eso, Nicolás Maduro, por supuesto, ha sido declarado como en el abandono del cargo por parte de la Asamblea Nacional. Lo cierto es que en Venezuela no hay presidente electo para que tenga derecho a tomar posesión el 10 de enero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el pueblo de Venezuela tiene que ir perfilando cuáles son sus luchas para lograr que el 10 de enero quede absolutamente claro que sería inconstitucional la pretensión de Nicolás Maduro Moros de continuar usurpando el poder. Repito, no es presidente electo y no tiene derecho a seguir usurpando el poder o no tiene derecho a continuar en el poder. Es una fecha en torno a la cual el pueblo de Venezuela tiene que movilizarse, el pueblo de Venezuela tiene que asumir para sí como un problema de la sociedad entera la cuestión de la usurpación, y esa es la palabra que tiene que comenzar a escucharse, usurpación, usurpación continuada. Eso es lo que pretende Nicolás Maduro. En tercer lugar, la Asamblea Nacional tiene que hacer frente institucional al problema de la usurpación, y en cuarto lugar, la comunidad internacional también tiene que referir ideas y tomar acciones que reduzcan más y más y más el ámbito de actuación de una dictadura absolutamente ilegítima y el ámbito de actuación de un usurpador. Un régimen como el venezolano, con un usurpador como Maduro a la cabeza, no debería tener lugar en el ámbito de las naciones libres, de los pueblos libres. Es un problema para toda la región y para todo el mundo. Nada menos y nada más que ese es el tema que viene por delante. Me informan, llevo yo rato hablando, pero me informan que tenemos ya en línea a Juan Pablo Guanipa, diputado por el Estado Zulia y gobernador electo del Estado Zulia. Diputado, gobernador, bienvenido a Radio Caracas Radio. Muchas gracias, Juan. Un placer que me hayas llamado para escucharte. Muchísimas gracias. Perdona, pero es que tenemos problemas de comunicación. Juan Pablo Guanipa, acabas de dar unas declaraciones ratificando que Primero Justicia no participa de ninguna farsa electoral, incluida la del 9 de diciembre, en el cual supuestamente se van a elegir concejales. ¿Es así o no es así? Exactamente de esa manera, Juan Miguel. Lo hemos dicho con todas sus letras, con toda claridad, además con la coherencia y la integridad de un partido como Primero Justicia. Nosotros, desde el momento en que constatamos con la elección de gobernadores el 15 de octubre del año pasado, que todo lo que ha hecho este gobierno dictatorial ha sido controlar el sistema electoral y el Consejo Nacional Electoral para hacer lo que les dé la gana y torcer la voluntad del pueblo venezolano, simulando elecciones que no se dan y acabando con la soberanía popular. Evidentemente que todo eso nos ha llevado a la conclusión de que no podemos participar. Desde el 15 de octubre nosotros tomamos esa decisión. No participamos en los procesos para elegir alcaldes, luego en la farsa electoral del 20 de mayo para supuestamente elegir presidente de la República, y hemos dicho que estamos totalmente ganados a buscar el rescate del voto, pero evidentemente que eso hasta ahora no se ha logrado. Por eso lo que está convocado para el próximo domingo es una farsa más de este gobierno dictatorial, y nosotros no podemos participar en eso y hemos sido contundentes en nuestra declaración. Hoy se decía, además, estamos con Juan Pablo Guanipa, diputado por el Estado Zulia, gobernador electo del Estado Zulia. Hoy referías en tu rueda de prensa, Juan Pablo, que no podemos permitir que se confunda al electorado venezolano y que se utilicen símbolos similares a los de Primero Justicia. ¿Es así? ¿Hacías esa denuncia? Sí,
En efecto, hemos visto cómo en algunos municipios, especialmente en la zona metropolitana de Caracas, se utilizan los colores amarillo y negro de Primero Justicia. Además, se utiliza el logo de Primero Justicia, aunque no dicen las dos palabras, pero se utiliza el logo y se invita a votar por determinados candidatos. Nosotros tenemos que rechazar eso, porque eso es una insana utilización de los emblemas de Primero Justicia para tratar de ganar apoyo con el prestigio de nuestro movimiento político. Eso no lo podemos permitir, porque además hace ver a la gente una fotografía totalmente difusa de cuál es la posición del movimiento Primero Justicia en este momento. Lo ratificamos, nosotros estamos diciendo que lo que viene el domingo es una nueva farsa electoral urdida por quienes están en el gobierno y no están dispuestos bajo ningún concepto a permitir que la gente vote y elija a la vez, y por eso no lo avalamos bajo ningún concepto, y nos parece muy mal gusto que, y además una falta de respeto, que se utilicen los emblemas de Primero Justicia. También le decimos a la gente que nosotros seguimos trabajando en función de una política que está muy clara, que es la política de generar presión nacional, presión internacional, presión social, presión política, presión institucional, la presión que todo el país debe hacer y que además debemos seguir acompañados por el concierto de naciones para lograr que haya un cambio político en Venezuela y que ese cambio político nos permita rescatar al país, recuperar al país, volver a convertir a Venezuela en un país de oportunidades de estudio, de trabajo, de emprendimiento, que es lo que la gente está aspirando en este momento. La gente quiere como respirar, quiere un respiro, y ese respiro pasa porque logremos sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República, que como dices, el 10 de enero termina de configurarse un proceso de ilegitimización que hace que él esté allí usurpando el cargo de presidente de la República. Es muy importante, rescato tus palabras, Juan Pablo Guanipa, porque es evidente que Primero Justicia tiene una política clara. Esa política supone la presión que se pueda poner en el ámbito interno, en el ámbito institucional, ante la opinión pública, en lo internacional, para lograr derrotar a Nicolás Maduro y al régimen. Y cuando se ha hablado, como se habló por ejemplo en la Asamblea Nacional el 13 de noviembre, de una eventual mediación o negociación, Primero Justicia ha dicho que la única mediación posible es para establecer las garantías que conlleven a una transición inmediata y al despojo de Nicolás Maduro del poder. En todo eso aparece la fecha del 10 de enero, una fecha que ya comienza a cobrar importancia, la tiene en sí misma, pero comienza a cobrar importancia ante la opinión pública, ante la comunidad internacional. Ese día se profundiza la usurpación. Quisiera que profundices un poco más, acabas de referir algunas ideas, pero quisiera que profundices un poco más respecto. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. ¿Qué piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Do you? Uso 440. Estamos de regreso, escuchamos a Juan Pablo Guanipa, está al aire. Estamos de regreso Escuchando en nuestro programa. 440, Juan Luis. Efectivamente. A ver si pone una gaita, hermano, una gaita. Bueno, ya entra diciembre y por supuesto que tendremos que poner alguna gaita. Te voy a recomendar una, Juan Miguel. Búscala y la pones hoy mismo. Se llama La Sexta Herida. ¿Y eres Con esa capaz gaita, de cantarla al aire en este mismo momento? No, en este momento no soy capaz de eso, hermano, lamentablemente. Pero te quiero referir que es una gaita con la que inició la misa de la Aurora de Nuestra Señora de Chiquinquirá el día sábado a las 11 de la noche. Pude participar en esa misa, una misa sumamente hermosa, que es como el cierre ya de la festividad religiosa de la Feria de Chiquinquirá, y se hace una misa. Salimos en procesión, una procesión que dura toda la noche, toda la madrugada, y termina a las 7 de la mañana, cuando ya después de amanecer, por eso se llama la Aurora, se devuelve a su nicho glorioso la Virgen de Chiquinquirá. Un acto hermoso, realmente hermoso. Y esa misa empezó con esa gaita que te estoy refiriendo, se llama La Sexta Herida, de Argenis Sánchez, y es una gaita que ojalá pueda poner porque es muy bonita, muy hermosa. ¿Qué más quieres que te diga? En estos 4 minutos que nos quedan, diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, te pedía, antes de que hubiese el bajón de electricidad que hubo y por lo tanto perdimos comunicación, te pedía que profundizaras en la fecha del 10 de enero y lo que significa para la lucha venezolana por la democracia, por la libertad y por el restablecimiento del orden constitucional. Sí, es una fecha importante, no podemos tampoco generar expectativas. Algunos dicen, ese día sale Maduro. Nosotros no podemos decir eso porque generaríamos falsas expectativas. Lo que sí tenemos que decir es que hay un antes y un después, porque después de la farsa del 20 de mayo, el 10 de enero se configuraría una usurpación total del poder por parte del señor Nicolás Maduro. Un acto de ilegitimidad que lo convierte, como te digo, en un usurpador. Maduro no ha sido electo por el pueblo venezolano. Ya en 2013 su elección estuvo sumamente cuestionada y la gente lo recuerda. Y en 2018 no hubo proceso electoral, hubo una farsa montada por un Consejo Nacional Electoral dirigido, organizado, secuestrado también por el propio Nicolás Maduro, en el que él, en un acto de cobardía, porque no quiso someterse a la opinión del pueblo, se erige como presidente reelecto sin haber hecho lo que establece la Constitución para ese proceso electoral. Por tal motivo, nosotros desconocemos, como lo hemos hecho además sucesivamente en la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que reivindicar todas las decisiones que la Asamblea Nacional ha tomado. Muchas veces uno escucha críticas que no tienen mucho sustento cuando tú ves todo lo que se ha hecho en la Asamblea en función de reconocer la no legitimidad de Maduro en el ejercicio de la presidencia de la República. A partir del 10 de enero estoy convencido de que se va a intensificar la presión interna y la presión internacional para lograr que se produzca un verdadero cambio político, que es lo que está anhelando el pueblo venezolano. Estamos en diciembre, Juan Pablo Guanipa, y somos creyentes. Sea lo que sea que esté ocurriendo en Venezuela, Nicolás Maduro no tiene poder para apagar la esperanza del pueblo de Venezuela y mucho menos para apagar el encuentro que hay en los corazones, en el corazón de cada venezolano, con el niño Dios que se acerca a la tierra para hacernos mejores. Danos un mensaje de esperanza, un mensaje navideño para seguir alimentando el deseo de un futuro mejor.
Bueno, en efecto, está comenzando el Adviento, que, como tú mejor que yo lo sabes, es la preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la venida del Niño Dios. Y el Adviento es eso, el Adviento es espera, es esperanza, es alegría, y Venezuela está en esa situación. O sea, así como nosotros, los que somos cristianos, estamos viviendo este momento como esta espera del nacimiento del Niño Dios, tenemos que vivir esto como una oportunidad también de mantener, de intensificar la esperanza para lograr que Venezuela pueda cambiar y que tengamos el parto de un país en el que podamos tener esas oportunidades de las que hemos hablado, un país en que la gente se sienta contento de estar aquí, en que la familia se reunifique, que los que se fueron del país puedan regresar. Yo me quedo sorprendido, Juan, cuando hablo con cualquier persona que está afuera y les digo, mira, si esto cambia, ¿qué vas a hacer tú? E inmediatamente te dicen, bueno, si esto cambia, el mismo día ya yo estoy organizándome para regresar a Venezuela. O sea que yo creo que tenemos toda la oportunidad de lograr ese cambio político y de lograr que el país pueda echar hacia adelante. Nunca podemos perder la esperanza, y menos en este tiempo de Adviento. La esperanza con la venida del Niño Dios y la esperanza con el renacimiento de Venezuela. Eso bien. Has dicho. Muchísimas gracias al diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes por Radio Caracas Radio, en este su programa contigo Juan Miguel Mateus, contigo Primero Justicia, muy pendientes de la Asamblea Nacional. El día de mañana tendremos sesión, tendremos la discusión del proyecto de ley de activos producto de la corrupción, un debate sobre cómo se ha judicializado la protesta laboral y la libertad sindical, el debate sobre el fracaso económico de Nicolás Maduro. Iremos a segunda discusión de un proyecto de ley especial sobre las pensiones para la vejez, pensiones no contributivas, por supuesto, y una primera discusión del proyecto de ley de migración de retorno a Venezuela. Como siempre, ha sido un placer escucharlos a ustedes, estar con ustedes por Radio Caracas Radio, ventana de libertad, ventana de dignidad, y de manera puntualísima estamos terminando nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias al diputado José Guerra, muchísimas gracias al doctor Joel García, muchísimas gracias al diputado y gobernador Juan Pablo Guanipa, y no será sino hasta el lunes en que nos encontremos aquí mismo. Un fuerte abrazo. Ante ti me inclino, mi China, y ante tu hijo crucificado, y si ves mi rostro mojado, lloro sin medida. Viéndole a Jesús las heridas, dos tienen los pies en las manos, otra muy profunda al costado, y una secta herida. Al perderse vidas peleando entre hermanos, si este pueblo es uno de vida, de canto de vida, que chiquitira y yo regate a la China pidiendo que al pueblo... RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.